Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes el día de hoy, pero lo importante es que estamos súper felices porque ayer tuvimos un pequeño avistamiento de Jimin y ya es rubio. Esta noticia desde el día de ayer ha sido pues muy cubierta, está en tendencia, se ha estado hablando muchísimo de esta pequeña avistadita que tuvimos de Jimin y justamente aquí nos comentan y comparan con un Jimin del pasado también rubio, cómo se le hacen esas capitas en su cabello tan bonitas. De hecho, si se fijan, es que Jimin de verdad no ha cambiado, solo ha mejorado cada vez más. Y esta es parte, digamos, del tema principal que vamos a tener el día de hoy en el video, así que quédense conmigo porque tenemos mucho para comentar. Y justamente han estado compartiendo esta paleta donde podemos ver los diferentes colores de cabello que Jimin ha tenido a través del tiempo. Aquí sí quisiera yo invitarlas a que ustedes también observándolo, cómo ha tenido el pelo rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, también lo ha tenido morado, negro y plateado, aparte también obviamente de lo que vendría siendo el rubio, porque nos ponen yellow, porque una cosa es el cabello amarillo como tal y el otro sería rubio, pero Jimin se podría decir que lo ha tenido en ambas tonalidades, así que ustedes por favor coméntenme cuál ha sido su tono de cabello más bonito. A mí me encanta el Jimin rubio, o sea, no se los voy a negar, ese fue como mi primer wow, amo cómo se ve rubio, pero también cuando tiene su cabello negro es el contraste total, su piel se ve tan blanca, tenemos muchos matices de Jimin para elegir, así que las leo en comentarios para saber cuál es su Jimin favorito. Y ahora hablemos de Serendipity, porque oficialmente de este lado del mundo ya sería el cumpleaños número 8 de la canción. Les debo una disculpa porque ayer justamente al final de mi video yo estaba hablando del aniversario de Serendipity y venía, digamos, pues sí, un ex tweet, es decir, un comentario que yo estaba platicando donde se veía a Jimin cantando la canción. Y no me van a creer lo que me pasó, pero se los voy a decir. YouTube me hizo quitar esa parte por copyright y yo no lo podía creer porque además mi video se cortó bien feo, pero era la única manera de subirlo porque si no, ya saben, me daban cuello. Así que el día de hoy, ahora sí oficialmente y bien bonito con estas imágenes, ya no me voy a arriesgar a volver a poner un video, pues le deseamos feliz cumpleaños a esta canción, que a mí si me lo preguntan, todos los solos de Jimin me encantan, ya sea Like, que ahorita también vamos a hablar de ella, Serendipity y Filter. Híjole, es que yo no sé cuál canción me gusta más, pero Serendipity me llena mucho el corazón. Así que también voy a esperar que ustedes me comenten acerca del aniversario de esta canción y ahora vámonos a hablar de Like. Y es que también ya en Corea, Like estaría cumpliendo 9 años. Like es una canción para mí algo cruda y fuerte que habla mucho de cómo se sentía Jimin y creo que se conecta de una manera directa con Set Me Free parte 2, pero igual voy a esperar a que ustedes me comenten de los solos de Jimin, aunque ya de repente este año me parece que también ya hablamos de Filter, pero bueno, en el caso, ¿cuál de los tres es su favorito? Yo sé que es muy difícil rankearlos, pero si ustedes pudieran decir, esta es la canción número 1, número 2 y número 3, solo con estas tres canciones de Jimin que son sus solos dentro del grupo, me encantaría saberlo. Es realmente complicado, yo sé que lo que les estoy pidiendo es muy difícil, pero cuento con ustedes y mientras tanto de esta manera pues festejamos el aniversario tanto de Serendipity con 8 años desde su lanzamiento, así como el de Like con 9 años ahora, así que espero sus comentarios. Hablemos de nuestro Jimin rubio porque desde el día de ayer ha estado dominando las tendencias, ya casi llega a prácticamente 2 millones, esto sería de comentarios entre hashtags y menciones, prácticamente podríamos decir 2 millones de menciones. Esto tiene muchísimo que ver con el impacto que causó nuestro Jimin rubio, esas pequeñas fotografías que en realidad nos mostraban apenas algo de Jimin, pues han hecho que muchos corazones se alegren y por eso es que Jimin entró de inmediato a las tendencias a nivel mundial. Ahora recordemos un poco el estilo que trae Jimin, que le recuerda mucho al estilo de 2017, por aquello inclusive de los lentes, que lo hemos estado viendo mucho que está utilizando estas gafitas, le da este estilo tan particular a Jimin, y como podemos ver como él también está como reciclando esta moda del pasado en sí mismo, y lo bonito que se ve, y vean aquí la caída del pelo una vez más, yo creo que para allá vamos, imagínense poder ver a Jimin actualmente y ver que sigue luciendo igual que en el 2017, no hombre, es que este hombre es un mago de verdad, es que lo que él logra con su persona es simple y sencillamente magia pura.
Hoy, hace 8 años, el hermano de Jungkook publicó fotos de la infancia de Jungkook para su cumpleaños en Instagram. Tu cumpleaños ya pasó, pero es una pena que solo yo vea esto, así que nos publicó fotos de su hermanito chiquito y la verdad se lo agradecemos porque aquí inclusive él se publicó. Podemos ver al papá de Jungkook, a bebé Jungkook y al hermano de Jungkook y la verdad que tierno. Esta foto de aquí igualito, o sea, su carita así y más ahora que Jungkook había entrado al servicio, así se le veían la cara, o sea, es que este hombre también no ha cambiado nada, es una belleza. Todavía tenemos el día de hoy, lo podemos lograr, seguir votando y de hecho la fanbase de Jimin Latino acaba de compartir hace un rato que han conseguido ahora sí que logro histórico en cuanto a las votaciones como nunca antes y esto pues obviamente nos hace sentir a todas muy felices porque esa es la parte de votos que ellas registraron, pero imagínense todas las de votos que no se pudieron registrar porque no estamos en una plataforma como la de fanbase Jimin Latino, pero lograr esto es que simple y sencillamente increíble, así que todavía podemos lograr más y hay que seguir votando por Jimin. Ayer compartí un short para poder dar esta noticia, pero ahora viene directamente desde Popcorn y nos dicen: Jimin y RM de BTS revelan fotos que brillan como la luz de la luna, llenando los corazones de los fans de asombro y alegría. Y tenemos justamente las fotos que ayer se mostraron, que venían directamente desde la cuenta de Namjoon y donde podíamos ver a nuestro Jimin así de perfil, así poquito, pero si se fijan ya son de mejor calidad, porque las que salieron ayer apenas no se veían medias borrosas, pero ahora sí las tenemos aquí. Importante resaltar y yo creo que vale la pena hacerlo el hecho de que esté Namjoon con Jimin y más después de todo lo que ocurrió durante los últimos días, porque quiere decir que el líder de BTS está cuidando a Jimin. Así lo sentí yo cuando vi estas imágenes y me hizo reconfortar mi corazoncito. Aquí dice: Jimin y Namjoon estaban cenando con un amigo de Namjoon, que los chicos salieron juntos y fue una manera también de Nam de proteger a Jimin. Así que ya mirando estas fotografías pues nos da mucho gusto el poder ver que estaban juntitos. Esto viene desde @MoneyLabAlchemist y dice: bueno, nunca noté a Jimin de BTS y RM y estaban justo enfrente de mí. O sea, una de las personas que estaba aquí todavía dice: super lucky Alex, así como qué suertudo eres Alex. Y compartieron estas fotografías. Aquí podemos ver desde dónde vienen y podemos checar ahí el perfil de Nam y también el cabellito rubio de Jimin. Aquí lo podemos ver un poquito mejor, pero pues más fotografías, más pruebas de que Jimin estaba pasándolo bonito. Un pequeño videíto, de verdad dura apenas un segundo, donde podemos ver a Jimin tocando su cabello y cómo pues ahora sí se alinea en capas su precioso pelo. Es solo un instante, pero Dios, cómo vale la pena verlo. Otro pequeño videito más, de hecho es como el mismo, nada más que aquí está alejado el video, pero podemos ver a Jimin platicando, diciendo: oh sí, claro. Luego toca su cabello y bueno, esto es como para ver un poco más a detalle lo que estaba haciendo nuestro Jimin en este evento. Como parte de la celebración por Serendipity, también voy a mostrarles esto que es una belleza. Hemos estado hablando mucho acerca de los bordados, porque también es una manera de hacer arte, y tenemos estos dedicados a Serendipity. La verdad, qué belleza de bordados. También, ya que estamos en esto, quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros miembros del canal, porque sin ustedes estos videos y este canal, pues no sería lo mismo. Gracias por patrocinarnos, por ser las hadas madrinas de este canal, por formar parte de la familia Boys We Love, así como también nuestros colaboradores activos, así como todos nuestros suscriptores. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar a cerrar nuestro video justamente con esta nota de Popcorn que dice: Jimin de BTS, incluso en una simple foto de baja calidad, se ve tan divino y majestuoso, con cabello rubio que brilla y una sonrisa tan encantadora que deja a todos asombrados, como si la belleza misma hubiera tomado forma humana. No podría estar más de acuerdo con esta descripción. Adoro a nuestros compañeros de Popcorn por este trabajo tan maravilloso y esta cobertura que hicieron, y sobre todo por esta descripción que pusieron de Jimin. Wow. Bueno, pues por el momento los dejo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이, 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.